Una noticia perturbadora acaba de llegar de la Unión Soviética. La agencia oficial TASS anuncia que ha ocurrido un accidente en una central nuclear causando víctimas. El incidente ocurrió en Chernóbil, en Ucrania, donde se encuentra una central nuclear. Según TASS, uno de los 3 reactores atómicos ha sufrido una avería. Vamos a esa noche, del 26 de abril, de 1986 de hecho. Volvamos unas horas atrás, a la tarde del 25 de abril, de 1986. Es una tarde extraña. Lo definiríamos con el beneficio de la retrospectiva. Una tarde decididamente singular, en la que se suceden muchas llamadas que llegan a la oficina del ingeniero jefe. Bryukhanov es el personaje clave. Uno de los personajes clave de esta historia es quien dirigió la construcción de la central de Chernóbil, central que aún no está terminada, porque los 4 reactores que estaban operando en abril de 1986 no habían sido completamente probados. Hay otros 2 en construcción, todos son de tipo RBMK. Es un reactor extremadamente económico. ¿Por qué? Porque se basa en una tecnología más sencilla y en principios que se consideran de impacto. En cuanto a los costos más aceptables para una economía tan frágil como la de la Unión Soviética. Pero el reactor RBMK también presenta un defecto mortal que aún no se ha descubierto y se descubrirá justo unas horas después. Bienvenido Luca Romano, físico, periodista científico y abogado del átomo en Facebook y otras redes sociales. ¿Qué tipo de central era la de Pripyat? Entonces, la central de Chernóbil era una central de doble uso civil-militar, contaba con 4 reactores RBMK, 1000 LRBMK, era un modelo de reactor bastante extendido en la Unión Soviética, de agua y grafito, es decir, que utilizaba el agua para refrigerar y luego el vapor generado por la ebullición del agua para hacer girar las turbinas y el grafito, es decir, para facilitar las fisiones, ralentizando los neutrones. Este tipo de reactor tiene características técnicas que pueden hacerlo inestable en ciertas condiciones. Sin embargo, Los rusos no son estúpidos, pero lo eran. Esto les daba ventajas. Es muy flexible desde el punto de vista del combustible, es decir, una central como la de Chernóbil ofrecía ventajas desde el punto de vista económico, la producción de plutonio para uso militar y la escalabilidad. El mismo modelo podría ser fácilmente escalado a potencias mayores. La desventaja es que bajo ciertas condiciones se crea lo que se llama un coeficiente de vacío positivo, es decir, una situación de retroalimentación, un bucle de retroalimentación en el que un aumento de potencia causa un aumento de potencia. Es como entrar en un círculo vicioso. Esto obviamente se evitaba en la mayoría de las circunstancias, pero en Chernóbil ocurrió lo que no debía ocurrir. Decíamos la tarde del 25 de abril de 1986. Oficina del jefe de ingenieros Bryukhanov. Bryukhanov ha estado bajo presión de sus superiores durante meses. Debe llevar a cabo una serie de pruebas relacionadas con el reactor número 4. Son pruebas un tanto rutinarias, pero con ciertas particularidades, porque la planta de Chernóbil no solo sirve para producir energía eléctrica, de la cual la Unión Soviética y la República Soviética de Ucrania, en particular, están hambrientas. También sirve para producir plutonio, y el plutonio tiene un solo propósito: alimentar las armas nucleares. Por lo tanto, es una planta de doble uso y muy delicada. Por lo tanto, puede representar un objetivo estratégico para un primer golpe por parte de la OTAN, o para un intento de sabotaje. Y es precisamente por esto que se estudia una prueba particular, una prueba que sirve, o al menos debería servir, para entender cuánto tiempo pueden los sistemas de emergencia entrar en funcionamiento. ¿Cuánto tiempo necesitan las turbinas para seguir girando y por lo tanto generar energía? Incluso en caso de un cese completo del reactor. ¿Y cuánto tiempo tarda el sistema de emergencia, incluyendo las bombas de enfriamiento, en ponerse en funcionamiento con los generadores diésel? Bryukhanov sabe que es una prueba peligrosa. Precisamente por eso quiere realizarla. En pleno día, tal vez en la tarde, tal vez con un turno experto, tal vez con un jefe de turno muy experto.
como por ejemplo el ingeniero jefe Anatoly Stepanovich Dyatlov, un hombre que conoce bien los reactores LBMK, un hombre que conoce muy bien la central de Chernobyl, pero también un hombre bastante colérico, y de maneras bruscas y dictatoriales. El problema es que esa tarde llega una llamada desde Kiev. Estamos a fin de mes, se deben cerrar los balances de producción. Y si la prueba provoca un colapso de energía eléctrica, y por lo tanto un bloqueo a la producción, ¿qué pasaría? Alguien iría a tocar la puerta de Bryukhanov o de su vicepresidente Fomin, o de ambos, y protestaría. Bryukhanov, que está esperando un ascenso para ir al ministerio en Moscú. Fomin no quiere problemas. Que quiere el puesto de Bryukhanov no quiere problemas. Dyatlov, que en el fondo quisiera desbancar a Fomin, no quiere problemas. Los tres concuerdan en que la prueba debe realizarse, pero no ejecutarse. Esa tarde Dyatlov habla con Bryukhanov y se va a dormir. Se va a dormir porque ya ha decidido que entrará junto con el turno de noche. Él supervisará todo el test en la sala de control. Será él quien dirija el procedimiento. Bryukhanov se siente incluso más tranquilo. Así porque Dyatlov será un dictador, pero sabe lo que hace. Y entonces, también Bryukhanov y Fomin, esa noche se van a dormir tranquilos. El problema es que el turno de noche no sabe nada de esto. Alexander Fyodorovich Akimov, el responsable de parte de la sala de control del turno de noche, no lo sabe. Muchos otros técnicos que están de servicio esa noche no lo saben. Toptunov, Stolyarchuk, Gershenbaum, no lo saben. Cuando Dyatlov llega a la central a las 23, lo primero que hace es regañar al ingeniero Tregub, que es el jefe de sala saliente del turno de noche. Quiere mantener a todos en línea y a todos en máxima tensión. Dyatlov quiere la máxima eficiencia para cerrar esa maldita prueba que se ha estado posponiendo durante demasiado tiempo. Por lo tanto, favorecerá a sus jefes y a su propia carrera profesional. Poco después de la 1 de la noche, comienza la prueba. Y desde este momento en adelante, comienza toda una serie de eventos que llevarán al desastre. Algunos de estos sin que el personal sepa nada al respecto. Técnicamente, ¿cómo ocurrió el incidente? Entonces, lo que sucedió es que tenían que realizar una prueba de seguridad que requería desconectar esencialmente la turbina del circuito de enfriamiento para ver si la turbina, girando por inercia, podía alimentar el sistema de enfriamiento de emergencia. Por un minuto, hasta que los generadores auxiliares entraran en funcionamiento, el día de la prueba, el reactor se había llevado a la mitad de su potencia y se había mantenido a la mitad de su potencia durante bastante tiempo. Esto había creado una acumulación de un material llamado xenón 135, que es un poco problemático porque, digamos, envenena el reactor, lo ralentiza. Las reacciones, cuando realizaron la prueba, que se llevó a cabo en la mitad de la noche, los problemas que hubo con un personal que no estaba preparado, entre otras cosas, porque debería haber sido durante el día, lo pospusieron para la noche. Entre tanto, no ocurrió un cambio de turno laboral durante la realización de esta prueba. Esta acumulación de xeno 135 ha enviado el reactor a un paro, es decir, la potencia ha bajado demasiado. Para compensar esto, retiraron todas las barras de control, creando una situación en la que el reactor es como un coche sin frenos. Encender accidentalmente un auto sin frenos en una pendiente es problemático. Exactamente eso es lo que pasó. Es decir, cuando desconectaron las bombas de enfriamiento, el agua comenzó a vaporizarse. El vapor fue a crear este efecto de retroalimentación. Entonces aumenta la potencia, que hierve más agua, creando más vapor, lo que a su vez aumenta la potencia y así sucesivamente. Por lo tanto, perdieron el control del reactor. En el intento de detener todo, presionaron el botón de parada de emergencia, que sin embargo tenía un defecto, y es que los extensores de las barras de control eran de grafito. Hemos visto que el grafito ayuda, favorece las reacciones. En condiciones normales, la potencia, cuando se presionaba el botón de parada de emergencia, hacía esto. Por lo tanto, subía ligeramente para luego bajar con la potencia ya fuera de control. Ese ascenso causó la deformación de los canales y por lo tanto las barras de control ya no entraron. Y el sistema continuó aumentando la potencia de manera incontrolada hasta que la presión hizo explotar la placa que cubría el reactor N. El momento en que la placa explotó, el núcleo del reactor entró en contacto con el aire.
La grafito, que ya estaba sobrecalentado, se incendió porque entró en contacto con el oxígeno atmosférico y entonces esto causó el famoso incendio y la famosa nube radiactiva. Los humos del incendio transportaron todas las diversas partículas radiactivas generadas tanto dentro del reactor como alrededor. Vamos muy adelante, vamos alrededor del lunes 24, la situación ya ha empeorado. Fue una cadena de eventos negativos. Decíamos que el reactor RBMK tiene problemas, tiene un defecto mortal, aún no se ha descubierto. Este defecto mortal es un coeficiente de vacío positivo muy alto. ¿Qué significa eso? Es un índice de llenado de vapor. En relación al volumen que normalmente ocupa en el reactor, la mezcla de líquido y vapor producida por la reacción nuclear. Por otro lado, ¿para qué sirve un reactor nuclear? En ese caso, para sobrecalentar el agua a través de la fisión de los átomos, para producir vapor que hace girar las turbinas que alimentan la central. Es muy sencillo. El problema es que, con un alto coeficiente de vacío positivo, ese volumen que normalmente está ocupado por el agua y el vapor se sale de control. Hay otro problema del que los técnicos no saben nada. No saben que la presencia de grafito, abundante, porque es menos costoso, es más fácil de producir. Un reactor RBMK precisamente por el grafito. Bueno, el grafito que debería moderar, es decir, mantener bajo control la reacción nuclear, también conduce a una contraindicación, es decir, el aumento de la temperatura del núcleo, un aumento desproporcionado en ausencia de líquido refrigerante. Además, el reactor RBMK produce xenón. Ese xenón normalmente se quema, el xenón 135 por la reacción, pero al seguir bajando la operatividad, ese xenón, en lugar de quemarse, se acumula. El núcleo del reactor se encuentra envenenado, como dicen los técnicos, y la prueba de ello la tienen los mismos técnicos en la sala de control, que ven caer la potencia solo unos minutos después del inicio de la prueba. Estamos apenas a 30 megavatios, es una potencia que ni siquiera genera una pequeña central eléctrica. Dyatlov se enfurece, comienza a gritar, a vociferar, a insultar a sus subordinados, les dice que son unos imbéciles que han arruinado el reactor, que lo han envenenado. ¿Ahora qué? Hay precauciones que mantener. En ese caso, se abandonan. Deberíamos parar la prueba. Dyatlov no quiere saber nada, quiere cerrar ese maldito asunto. Lo prometió a sus superiores, y lo hará a costa de violar todos los procedimientos de seguridad, incluso los más básicos. Dyatlov mismo no sabe que todo ese seno 135 está enmascarando la verdadera potencia del reactor. El reactor, en realidad, no está a 30 megavatios. Eso es un engaño que el reactor está operando. El reactor, en realidad, aún está muy activo. Dyatlov ordena bombear agua al reactor, luego extraer rápidamente todas las barras de control, excepto 6. Esto para favorecer una aceleración repentina de la reanudación de la actividad nuclear y el retorno al modo mínimo de operación, que es de 200 megavatios, cuando se corta la alimentación a las bombas hidráulicas, simulando una falla o un sabotaje, cuando se desconecta la turbina, cuando se dejan llenar las tuberías de vapor. El reactor número 4 ya no es un reactor bajo control. Es como una bomba a la que se le ha conectado un detonador. No es una bomba normal, no es un dispositivo cualquiera, es como un dispositivo nuclear sucio, algo que, además de causar devastación, provoca contaminación. El vapor claramente aumenta la reacción, la hace rápida, la hace inestable. El resultado es que en cuestión de segundos después de la extracción de las barras, la potencia aumenta. Sí, pero no se detiene en 200 megavatios, llega a 6 veces la potencia normal de funcionamiento. Estamos más allá del nivel de alerta. En ese punto, el ingeniero Akimov solo tiene una salida. Al menos, eso es lo que le enseñaron en el entrenamiento para operar un reactor. Presionar el botón apagado de emergencia. 5. Es un nombre en código, es el botón de emergencia. Es el botón que reintroduce rápidamente las barras de control para moderar la reacción y, por lo tanto, detener el reactor. Pero Akimov no sabe que ese botón apagado de emergencia, 5. En ese momento, con las barras de control que tienen la punta de grafito, es el detonador del gatillo. Akimov, inconscientemente, presionó el botón que hace explotar la bomba. Como se mencionó, las barras de control están con la punta de grafito.
son de boro, pero la punta es de grafito. Y cuando el grafito entra en contacto con el núcleo del reactor, reemplazando el agua de enfriamiento, que mientras tanto se ha evaporado, en lugar de reducir la potencia continúa aumentando. Se vuelve crítico el combustible nuclear con el que está impregnado. El reactor comienza a derretirse y las barras de control ya no pueden entrar, se bloquean. El reactor llega a producir 10 veces la potencia normal de operación y a las 24 horas ocurre una primera explosión. El vapor, a muy alta presión, logra desalojar y lanzar al cielo la pesadísima tapa de 1000 toneladas de acero y concreto que cubre el propio reactor. Desaloja esta tapa que destruye el techo de la planta, vuela al cielo y luego cae sobre el reactor, dejándolo parcialmente descubierto. Y aquí ocurre una segunda explosión, porque el contacto entre el hidrógeno que está presente en el aire, lo sabemos, es parte de nuestra atmósfera, y el núcleo dañado produce una segunda, enorme explosión que se siente incluso a algunos kilómetros de distancia. En Pripyat, la ciudad dormitorio que sirve como alojamiento para el personal de la central y sus familias, los habitantes son despertados por este increíble estruendo. Ven una columna de luz azul que se eleva desde la central. Las madres y los niños están casi fascinados por esta columna, como un espectáculo de luz. Salen de casa, se asoman a las ventanas. Algunos van al cercano puente del ferrocarril porque se dice que desde allí se puede ver mejor. Esta columna de luz, con los años se descubrirá que exponerse a esa columna de luz, a las radiaciones, no hace más que provocar la muerte por tumor. Quien haya presenciado la columna de luz desde el puente del ferrocarril desarrollará a lo largo de los años varias neoplasias, tumores debido precisamente a la exposición a las partículas nucleares. El puente será llamado el puente de la muerte por esto y morirán mujeres y niños. Mientras tanto en Pripyat suena la alarma y movilizan a los bomberos. Se les dice que ha habido un pequeño incendio en la central, que vayan allí inmediatamente con todos los camiones de bomberos y que se pongan a trabajar. Sin embargo, nadie advierte a los bomberos que tendrán que lidiar con material radiactivo, altamente radiactivo. No se les da un traje antirradiación, una máscara para filtrar los humos de la ropa de amianto. No se les da nada. Y aquí, los bomberos morirán de una manera horrible después de un par de semanas. Intentan de todas las formas posibles apagar ese incendio. Intentan remover ese material extraño, esas piedras muy extrañas que encuentran en el lugar de la explosión. Piedras que inicialmente parecen frías, pero después de unos segundos se vuelven ardientes. Es grafito. Quien lo toca muere. Muere entre horribles sufrimientos. Después de quemarnos en la sala de control, volvemos al interior de la central. Dyatlov Sbraita está convencido de que sus subordinados han hecho un verdadero desastre, que hicieron explotar el tanque de agua. Pero el tanque no explotó. Y el mismo Dyatlov se da cuenta de eso. Poco después, cuando sale de la sala de control y a través de las ventanas de un pasillo, ve la grafito en el suelo alrededor del edificio explotado. Pero no dice nada. Deja que los ingenieros dentro de la sala sigan en la incertidumbre. Recuerdan a Kimov. Kimov sigue repitiendo: no hice nada mal, seguí el procedimiento, no sé qué pasó. Kimov, llorando, no sabe qué hacer. Él y Toptunov se abren camino dentro del edificio 4, buscando a algunos colegas que están dispersos. A uno nunca lo encontrarán, porque estaba en la sala de turbinas. La de arriba, la pesada tapa del reactor, fue arrastrada por la explosión. A otro lo encuentran muriendo. Entran a la sala del reactor y se queman la cara en unos pocos segundos. Ven el incendio, entienden lo que ha pasado, vuelven con Dyatlov, le dicen lo que ha pasado. Dyatlov no lo cree. Sigue diciéndoles que son unos imbéciles que solo hicieron explotar un tanque, pero que de todos modos es toda su culpa. Chimov no se queda tranquilo, pero entiende que es inútil insistir. Mientras Dyatlov habla por teléfono con Bryukhanov, va a informar a Chimov y Toptunov. Bajan a los sótanos semi-inundados y semidestruidos. Giran todas las válvulas a mano para intentar hacer fluir agua al reactor explotado. Intentan apagar así el incendio. Pero será aún peor. Akimov, al girar las válvulas, seguirá llorando. Seguirá diciendo que no puede entender lo que pasó, que no es su culpa.
que él hizo todo lo que las reglas preveían. No puede saber todos los defectos del reactor BMK. No puede saber que ese reactor fue forzado al límite, ¿no? No puede saber que las órdenes que llegaron para esa prueba llevaban a un desastre. Además, es un desastre que por un par de días permanece culpablemente en silencio. Las unidades soviéticas no dicen nada, no minimizan, absolutamente no comunican nada. Es necesario que ocurra una alarma de radiación en Suecia para que la Unión Soviética realmente se mueva. Cuando los suecos detectan un pico de radiación, que sin embargo no proviene de sus centrales, sino del este, alertan a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y solo entonces, la Unión Soviética admite que ha habido un incidente, pero aún minimiza y no admite la verdadera magnitud del desastre. Mientras se envían especialistas de todo tipo al lugar para resolver el problema, se envían helicópteros. Algunos mueren en el intento de apagar el incendio, arrojando arena y boros sobre él. Otros técnicos, con trajes antirradiación, miden la magnitud de la catástrofe y ven que estamos fuera de escala. El reactor está expuesto, sigue ardiendo, arde, durante días, libera en la atmósfera un montón de partículas radioactivas que contaminan el territorio. Apagar el incendio toma bastante tiempo, pero no termina ahí. Porque el problema es que dentro del reactor todavía se está fundiendo. Y corre el riesgo de que al fundirse entre en el suelo, contamine las capas freáticas. Incluso podría generar otra explosión que podría arrasar con la mitad de Ucrania. Entonces, debemos actuar rápidamente. Excavar un túnel, colocar intercambiadores de calor de hidrógeno, vaciar la sala, bombear el agua inundada. Todo esto lo hacen los mineros y los llamados liquidadores. También deberíamos despejar el techo del edificio. 4 de los restos de grafito. Pero, ¿cómo se puede eliminar el grafito? Lo intentan con los Lunokhod, los famosos robots enviados por la Unión Soviética a la Luna, pero en una cola se estropean uno tras otro, porque las radiaciones son demasiado fuertes. Fríen los microcircuitos dentro de los robots. Entonces, deben recurrir a los robots humanos, es decir, a los soldados que se cubren con trajes de plomo, enviados al techo en turnos de unos pocos segundos para palear uno tras otro los restos de grafito y volver a tirarlos dentro del reactor. Es una práctica muy arriesgada, que expone a jóvenes militares al riesgo de enfermedades cancerígenas. ¿Recuerdan a los bomberos llevados a Moscú? Se sienten mal, luego parecen mejorar. Luego tienen una caída terrible, porque las radiaciones absorbidas son tan fuertes que les destruyen los huesos, les derriten la piel, les devoran los órganos, uno a uno. Internamente mueren uno tras otro, entre escombros, sufrimientos. Y también mueren Toptunov y Akimov, ambos hospitalizados en Moscú. Akimov en sus últimos días ya no tiene cara. No es una forma de hablar, se le ha derretido. Toptunov pierde la piel, pierde la movilidad, incluso pierde las funciones corporales. Es una muerte horrible. ¿Y cuántos, como ellos, morirán en los años siguientes, oficialmente por enfermedad? Pero la Unión Soviética nunca dirá cuántas muertes fueron causadas por esa radiación. ¿Cuántas personas tuvieron que pagar con su vida? Un error absurdo, impulsado solo por la codicia de unos pocos. Se desarrolla un miedo, el miedo a la nube radiactiva, y es una nube que viaja por Europa. La alarma llega a todos los países, incluso a Italia. Tanto adultos como niños de la época seguramente recuerdan las invitaciones a la protección civil. No se queden al aire libre, especialmente cuando el cielo amenaza lluvia. No dejen jugar a los niños al aire libre. No consuman frutas, verduras y lácteos frescos. Consuman solo carne enlatada, carne en gelatina. Alimentos de larga duración que han pasado por metal o aluminio, que se cree que pueden haber bloqueado las radiaciones. Es un miedo que atormenta a todos, porque la nube radiactiva no es distinguible. No se puede decir cuándo llegará, si llegará y qué hará. ¿Yo? Los principales radionúclidos liberados fueron los productos de la fisión del uranio. Por lo tanto, dado que el uranio y el plutonio son elementos pesados, no se mueven mucho. Aún con partículas en la nube radiactiva, estas caen a poca distancia. Los que más se han movido son los elementos más volátiles, por lo tanto, el yodo, el cesio, el estroncio y así sucesivamente. Estos elementos se han difundido por todas partes. Las áreas principalmente afectadas han sido Ucrania, Rusia, Bielorrusia, donde estos radionucleidos han contaminado estas zonas
Han contaminado el agua, han contaminado la comida y luego han tenido las consecuencias que han tenido en la salud de las personas involucradas. Se necesitarán años para entender exactamente qué sucedió en Chernobyl. Además, mientras tanto, la Unión Soviética intentará de todas las formas posibles ocultar muchas responsabilidades, incluso frente a la Agencia Internacional de Energía, a costa de hacer mentir a los técnicos. Uno de ellos, Negasov, se suicidará varios años después, abrumado por la vergüenza y la culpa. Pero efectivamente, el legado de Chernobyl, además del gran miedo y la corrección del error fatal presente en los reactores RBMK, será una reconsideración de la energía nuclear, de su papel en nuestro mundo. Piensen en los referendos que se proponen en Italia para prohibir la energía nuclear, el cierre de las plantas en funcionamiento. Eso es. Este es el verdadero legado de Chernobyl. Un legado envenenado. Una herencia difícil de aceptar. No deseada. Y que aún nos domina. Y es una herencia que vuelve cíclicamente. Regresa cada vez que se escucha hablar de un incendio cerca de la central, cubierta por varios sarcófagos de cemento a lo largo de los años, que regresa en las últimas semanas con la invasión rusa de Ucrania. Con los soldados que conquistan la central y marchan en los bosques, convertidos en zonas de prohibición moviendo partículas nucleares que vuelven a contaminar con la radiactividad. Todo lo que rodea, incluso por kilómetros, esa área ahora considerada comprometida durante siglos. El nivel de radiación del ambiente alrededor de Chernobyl ahora, en este momento, es precisamente más bajo en comparación con el momento del accidente. ¿Se considera seguro todavía o es un nivel bastante alto? El nivel es más alto que el promedio. Las radiaciones se han distribuido en el área como manchas de leopardo, por lo que la radioactividad promedio del área no es particularmente alta. Hoy, más o menos equivalente a lo que se tiene en el centro de Italia, sin embargo, hay puntos calientes, puntos críticos donde la radioactividad es mucho más alta. Por ejemplo, el cementerio de Pripyat, donde enterraron escombros radiactivos, el hospital de Pripyat, donde todavía están los trajes de los bomberos en los que se depositó el grafito del incendio, altamente radioactiva y así sucesivamente. En sí misma la zona no es que sea inhabitable hoy en día, pero para habitarla sería necesario mapear con precisión estos puntos calientes y descontaminarlos, y es una operación obviamente costosa que no vale la pena hacer. Además, porque hoy en día Chernóbil, antes de la guerra, al menos era un sitio turístico. Por lo demás, repito, la radioactividad no es tal que comprometa la supervivencia de alguien que tenga que quedarse allí un tiempo. En resumen, antes de la guerra, la zona era un sitio turístico muy popular. La seguridad ahora en las centrales nucleares, en 2022, en 1986. Podemos hablar efectivamente de una nueva era en lo que respecta a la seguridad de las centrales nucleares. Pero entonces, en realidad, ya en el 86, la mayoría de los reactores existentes en el mundo no tenían estos problemas. Porque, repito, el RBMK era un modelo específicamente con algunas características, incluyendo la producción de plutonio. Para tener producción de plutonio, uno debe cambiar el combustible muy a menudo. Y entonces tienes que dejar descubierto el reactor para poder intervenir continuamente. Esto ya no ocurría en los reactores occidentales en 1986. Luego, después de Chernobyl, se desarrolló una nueva generación de reactores, precisamente con un enfoque particular en la seguridad. La diferencia entre la segunda y la tercera generación nuclear es precisamente la atención a la seguridad. Por lo tanto, no solo estas cosas no podrían haber ocurrido en Occidente ya en el 86, sino que hoy están completamente fuera de la realidad. En la actualidad, las centrales nucleares son extremadamente seguras. Luego está la última herencia tangible, la ciudad fantasma de Pripyat, una ciudad que debía ser un modelo en la Unión Soviética, una ciudad deseada, a pesar de estar cerrada, deseada porque había un mejor estilo de vida, salarios más altos, posibilidades de diversión, posibilidades de tener una vida más hermosa incluso para los niños. Se ha convertido en sinónimo de desierto, de ciudad fantasma, de algo abandonado rápidamente. Hay un letrero dentro de una clase de la antigua escuela de Pripyat. Está la fecha del 27 de abril de 1986. Con la inscripción "No volveremos a Dios". Es una inscripción dejada por una de las maestras de esa escuela. En el día de la evacuación, cuando los autobuses blancos y azules, precedidos por autos con megáfonos, llegan a Pripyat,
Anuncian la necesidad de evacuar temporalmente la ciudad. Pero nadie se hace ilusiones. Todos han entendido que nunca volverán. Pripyat se deslizará en el olvido. Permanecerá parcialmente habitada hasta casi finales de los años 90, pero solo por los liquidadores. Los trabajadores que son empleados para cerrar definitivamente la central, que utilizan algunas instalaciones, como la antigua piscina, para momentos de ocio, pero también momentos para lavarse de las radiaciones. Desde entonces Pripyat ya no existe. No se puede entrar, excepto para visitas guiadas muy particulares. Hoy, con la invasión rusa, realmente no se puede entrar. Sin embargo, ese aviso permanece, junto con todos los edificios en ruinas, la rueda de la fortuna nunca aprobada en el parque de atracciones, el bosque donde está prohibido entrar. Todos son advertencias. El hombre ha hecho avances gigantescos en la investigación científica, pero a veces sus pasos gigantescos son imprudentes. Y conscientemente o no, nos llevan al borde de un abismo llamado autodestrucción. Las condiciones actuales de la planta, desde el sarcófago hasta el corazón del reactor número 4 que explotó. Sí, entonces se construyó el primer contenedor que se construyó inmediatamente después del accidente. Luego se construyó un segundo sarcófago mucho más grande que se completó hace 2 años que costó $1.500 millones. Esto para evitar, no es que la radioactividad todavía está allí, que sale, el incendio ya ha terminado hace tiempo. Lo que se quiere evitar es que tal vez al llover la lluvia pueda infiltrarse en el suelo llevando consigo partículas radiactivas y tal vez contaminar los acuíferos. Ahora la planta, obviamente el reactor 4 está sepultado bajo este sarcófago y se quisiera proceder al desmantelamiento. Había un plan para el desmantelamiento con fecha de finalización prevista para 2063, porque es un proceso largo. Ahora, obviamente hay guerra y por lo tanto, quién sabe si y cómo se revisarán estos planes. Y en cuanto a los otros 3 reactores de la central, estos continuaron operando de manera segura hasta 1993, uno hasta el 96 y otro hasta el 99. Es como decir, estos nunca tuvieron problemas, están apagados. Están en proceso de desmantelamiento como muchos otros reactores en el mundo y desde este punto de vista no presentan problemas particulares. Se puede hablar de error humano o de error de construcción y diseño. Se puede hablar de varios errores humanos y diferentes errores de construcción y diseño. Ese reactor tenía características de diseño que lo hacían intrínsecamente menos seguro. Porque, repito, se había evaluado en la fase de diseño que la relación riesgo-beneficio todavía era ventajosa, en el sentido de que era un reactor que podías usar para producir plutonio, era un reactor que podías operar con cualquier tipo de combustible, uranio natural enriquecido, plutonio, era un reactor que podías escalar, era un reactor que podías operar, es decir, reemplazar el combustible mientras funcionaba. Tenía una recarga en línea, un reactor escalable a potencias ilimitadas, es decir, se podía ajustar. Tenías este núcleo, digamos, con los canales de grafito, agregando canales, aumentas la potencia del reactor, puedes hacerlo sin problemas, donde hoy un reactor con el recipiente a presión no puedes agrandarlo. En otras palabras, una vez hecho, está hecho. Tenía ventajas, era menos seguro, pero se evaluó que no era insuperable. Después de Chernobyl, obviamente se decidió que la seguridad es mucho más importante que todo lo demás. Y por lo tanto, hoy en día estos reactores ya no se construyen. De hecho, digamos que los reactores modernos no hacen concesiones. Desde esta perspectiva, la seguridad es la prioridad absoluta. Después de eso, había defectos que iban más allá de la simple discusión de economía y practicidad. Había defectos que eran realmente defectos, porque nadie había pensado en esas posibilidades específicas. Un ejemplo son los extensores de las barras de control en grafito. Esos no eran necesarios para hacer funcionar el reactor de manera económica o para producir plutonio o algo así, simplemente eran baratos. Desde ese punto de vista, entonces pones esta cosa, no crea problemas particulares como un extensor a las barras de control que debes poner. Lo hace en grafito, que es el mismo material que tienes en los canales y dices que está bien así. En realidad, en esa circunstancia fue así. Fue la gota que derramó el vaso, causando el desastre.
Subtítulos hechos por la comunidad Amara.org. Gracias a todos por ver el video. Gracias a todos por ver el video. Gracias a todos por ver el video. Gracias por verlo, gracias a todos.